Uno de los enfoques que encontramos en la historia de la resurrección es los apóstoles. Los apóstoles han vivido con el Señor Jesús sobre 3 años, o casi 3 años. Ellos lo han visto a Él en su vida diaria, haciendo milagros, sanando, debatiendo con líderes la sabiduría de Dios, las declaraciones de Él, que Él era y es el Hijo de Dios. Y estos discípulos estaban con Él todo este tiempo. Cuando Él muere en la cruz, los discípulos, menos uno, se desaparecen. Y luego encontramos que después de la resurrección, vemos cuántas historias, cuántas apariciones, cuántas interacciones con Jesús resucitado y sus discípulos. Y es una de las evidencias más grandes para nosotros hoy. Y por eso nuestro mensaje es un mensaje en el cual podemos tener confianza. Porque dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 26, Jesús hablándole al rey Agripa le dice, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Las cosas que estaban pasando, todos sabían lo que estaba pasando. Jerusalén no era tan grande. Jerusalén era un pueblo quizás de unas 100,000 personas. Quizás todo Israel, la población completa, eran como 500,000 personas. Así que relativamente no tan grande como ciudades hoy. Sin embargo, algo pasa en una ciudad y todo el mundo lo sabe. Nosotros vivimos aquí en Reading, Pensilvania, una ciudad de casi 90,000 personas. Y seguro algo acontece aquí y todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Porque o conocemos a alguien, o vimos, o estábamos cerca, o escuchamos de alguna persona que fue un testigo ocular del evento. El punto es que el Señor Jesús, después que resucita, se le aparece a grupos e individuos unas 12 veces. Recuerden que después de la resurrección el Señor se queda en la tierra por lo menos 40 días, dice la Biblia. Y en ese tiempo Él se le aparece a María Magdalena primero. Luego encontramos que Él, en orden de aparición, no son 12, Él se le aparece también a las mujeres, a un grupo de mujeres en Mateo también 28, de los cuales estaba Salomé y otras. En tercer lugar, Él se le aparece a Simón Pedro. También número 4, Él se le aparece a los 2 discípulos de camino a Emaús. También el quinto, Él se le aparece a los 10 discípulos porque Tomás no estaba con ellos. Y después, una semana después, se le aparece a los 11 discípulos, ya incluyendo a Tomás, en Juan 20. Y vemos que el Señor aquí se le está revelando a ellos, interacciona con ellos, habla con ellos, come con ellos, le tocan, le observan. No es 40 minutos, son 40 días. Casi mes y medio el Señor está con sus seguidores. Y sabemos que Él lo hace para dar evidencia de quién Él es. Pero para seguir la secuencia,
Después se le aparece a los discípulos en el mar de Galilea. Después se le aparece a los apóstoles en Galilea, donde le da la gran comisión. Luego se le aparece a unos 500 hermanos. Luego se le aparece a Santiago, no sabemos las específicas de ahí, pero se le aparece a Santiago. Y una vez más se le aparece a todos los apóstoles antes de subir al cielo. Y sabemos que la aparición número 12 es que en algún momento el Señor se le aparece a Pablo, según 1 Corintios 15. Así que estamos viendo que el Señor se le aparece a ellos 12 veces. Repito, para dar evidencia de quién Él es. Y queremos ver, porque el versículo 3 de Hechos 1 dice así: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Por qué el Señor se le aparece a ellos por 40 días y hace estas 12 diferentes apariciones? Bueno, sabemos que una era para que ellos vieran que su cuerpo era nuevo e indestructible, no era el mismo cuerpo que él tenía antes. También para demostrar que su muerte por los pecadores fue validada. La resurrección confirma que Él es Dios y prueba que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También vemos que su enseñanza era verdadera, porque Él dijo que iba a resucitar, que su comunión sería permanente con ellos. Él les habla sobre eso. Y luego que su causa triunfaría en el mundo. Todos esos puntos era la razón por la cual el Señor se le aparece a ellos. Y ellos lo repiten a través del libro de Hechos, que ellos fueron testigos. Estos no fueron discípulos diciendo: nosotros creemos que esto pasó, nosotros escuchamos que esto pasó. No, ellos dicen: nosotros estábamos ahí, nosotros vimos el antes y el después. Hechos 2:32: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Noten, todos nosotros somos testigos. Hechos 3:15: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos 5:32: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pero son 5 veces, noten la cuarta vez. Hechos 10:39: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo manifestarse. Y continúa: no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Note, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y en quinto lugar, en Hechos 13:30, dice: y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, a los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Entonces vemos, hermanos, que el Señor se le aparece a ellos vez tras vez tras vez. Pero ¿cuál era el mensaje de Pedro?
Pedro, un testigo ocular, uno que estuvo con Jesús, uno que vio los eventos durante la vida de Jesús, durante la Semana Santa y ahora después de la resurrección. Pedro es una nueva persona. Y Pedro dice que cuando Pedro le predica a ellos, Pedro está hablándole a ellos de Cristo. El mensaje de Pedro es Cristo. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís, hablando aquí del día de Pentecostés. Y continúa predicando el apóstol. ¿Y qué predica el apóstol? Predica a Cristo como nunca antes. Un mensaje con valor, un mensaje con denuedo, un mensaje transformador. Predica a Jesús de Nazaret. Predica a este hombre que dio su vida por la humanidad. Este hombre que era Dios. Dice capítulo 5 también, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y luego Felipe, predicando, dice la Biblia, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El Señor da evidencia. La resurrección, hermanos, no es un hecho simplemente fabricado por los cristianos. No es un hecho que inventamos. Es un hecho que tuvo testigos, que tuvo pruebas. Imagínense Jerusalén, un pueblo relativamente pequeño. Todo el mundo había oído, por eso él le dice a Agripa, seguramente tú has oído la historia. Todo el mundo había oído de este Jesús que había muerto y había resucitado, y se le apareció a muchas personas. Y muchos eran testigos oculares, lo vieron y pudieron hablar de ello con convicción, con seguridad. Nadie más que Pedro, que ahora predica el primer sermón de la iglesia y lo predica con tanta convicción y fuerza porque él vio lo que vio. Nadie le tuvo que contar a él. Y a veces nosotros nos olvidamos que estos discípulos predicaban a Cristo, fueron azotados, fueron encarcelados. Sabemos que en la vida de los discípulos casi todos mueren por su fe. Mártires, uno tras otro. Cuando pensamos en estos hombres que vivieron y comieron con él, cuando Pedro le dice a la gente de que Cristo, arrepentíos, le dice él a ellos en el versículo 36, dice 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír eso se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Qué tremenda palabra aquí. Ellos le preguntan a ellos, ¿qué haremos? Y Pedro lo dice en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Básicamente, arrepiéntete, vuelve a Dios, le dice el apóstol a ellos. Y esos apóstoles, para ver la última evidencia, es que ellos mueren por su fe. Sabemos que Felipe, o la historia nos dice, mejor dicho, que Felipe fue crucificado en una cruz como la de Cristo. Pedro fue crucificado con las piernas hacia arriba, en una cruz al revés, porque él no quería morir como su Salvador. Andrés fue crucificado en 2 maderos en forma de cruz. Esteban, como sabemos, fue apedreado. Juan el Bautista fue decapitado. Pablo fue decapitado. Santiago también decapitado. Matías apedreado. Santiago apedreado. Mateo traspasado con una espada. Simón posiblemente aserrado con una sierra por la mitad, como el profeta Isaías. Bartolomé fue decapitado, pero antes de ser decapitado fue latigado tanto que su piel se cayó de su cuerpo. Una muerte triste. No negaron a su Señor, ninguno de ellos. Judas murió, según se piensa, bajo ataque de hachas. Y Tobías también fue traspasado por una lanza. Estos no murieron por una mentira. Nadie muere por una mentira. Estos hombres murieron por la verdad que creían. Cristo dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y luego, más después, en el próximo capítulo de Juan, él dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por el poder de la resurrección, Cristo vence al Satanás, Cristo vence al pecado, Cristo vence la muerte. Y nosotros, hermanos, podemos tener confianza en este mensaje y podemos decir cada domingo, pero en este domingo en particular, Él ha resucitado de entre los muertos. Oremos.